Y vamos a continuar nuestra exposición de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 10 y les voy a pedir de que abran sus Biblias en Romanos capítulo 10 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y hoy día vamos a ver el celo y la ignorancia de una falsa religión. Vamos a ver acerca de algunas características de toda falsa religión. Estas son características que normalmente se ven en todas las sectas y es un celo ignorante. Y es lo que hoy día vamos a estar examinando en esta porción de la Escritura, en la cual el apóstol Pablo mismo va a mostrarnos a su propio pueblo. Un pueblo al cual amaba, un pueblo por el cual realmente deseaba su salvación, pero un pueblo al cual no le va a negar la realidad de su situación. Pablo va a mostrarnos claramente cuál era su situación, y la realidad es de que era un pueblo celoso, pero ignorante. Y esa es una característica de todas las falsas religiones, como vamos a ver el día de hoy. Pero antes de comenzar, hermanos, como tenemos acostumbrado, les ruego que puedan acompañarme a hacer una oración para que el Señor nos guíe en todo. Gracias, Señor, te damos este domingo una vez más por tu misericordia y por este tiempo que nos das ahora de predicación. Te ruego, Señor, de que tú puedas darme claridad de palabra y de pensamiento para poder exponer esta sección de la Escritura de manera correcta, profunda, clara, Dios mío, de tal forma que tú alumbres nuestros corazones, nuestra mente y nos guíes, Dios mío, a ver si realmente te hemos conocido, si realmente hemos entendido el Evangelio, si realmente hemos comprendido cuál es el camino de salvación que tú nos regalas, o quizás, Señor, todavía estamos engañados, siguiendo confiando en nuestras propias obras, confiando en nuestros propios logros. Te ruego, Dios, de que el día de hoy tú nos convenzas, si es que todavía aún vivimos en ignorancia. Te ruego, Señor, al mismo tiempo de que tú nos llenes de gratitud a aquellos a los cuales tú les has abierto los ojos, la mente hacia la verdadera religión, el verdadero cristianismo, la verdadera salvación, Señor. Te ruego, Señor, que nos guíes en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 10 y vamos del versículo 1 hasta el versículo 4. Y la palabra de Dios dice esto: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Como ya les adelanté, hermanos, hoy día vamos a ver el celo y la ignorancia de una falsa religión, algo que es una característica constante de toda falsa religión, de toda secta. Aunque esas sectas muchas veces, escucha bien esto, se llaman cristianas, aunque esas falsas religiones muchas veces incluso se hacen pasar por iglesias cristianas bíblicas, por iglesias de sana doctrina. Hoy día vamos a ver, hermanos, cuáles son la característica de normalmente todas las religiones, las falsas religiones, las cuales están condenando a las personas a una eternidad de destrucción, una eternidad condenada por sus pecados. Y el apóstol Pablo en esta sección, hermano, nos va a mostrar esto. Nos va a mostrar un pueblo que es celoso, tiene mucha seguridad sobre algo, se siente muy confiado, pero al mismo tiempo es un pueblo completamente ignorante y perdido. Y déjame preguntarte, hermano, ¿alguna vez estuviste tan seguro de algo que podrías quizás haber dado tu vida respecto a eso, para luego darte cuenta de que estabas completamente equivocado? En los hogares a veces vivimos una constante anécdota que se vuelve incluso hasta graciosa, ¿sí o no? Aquellos que somos hijos y aquellos que somos esposos, a veces pensamos de que sabemos dónde está algo en su lugar en nuestra casa. Y podemos jurar de que algo no está en tal lugar, o lo buscamos y decimos, no lo encuentro. Y entonces yo voy con mi esposa y le digo, no está en tal lugar. Y ella me dice, sí está. Y yo le vuelvo a decir, te prometo que no está. Te juro por lo que quieras que no está. Y luego ella va y lo encuentra. ¿A cuánto les ha pasado eso? Ahora, por más gracioso que sea ese tipo de anécdota, simplemente lo utilizo como una ilustración de que muchas veces las personas pueden estar completamente seguras de algo, completamente confiadas en algo, incluso dispuestas a dar su vida por algo, pero podrían estar sinceramente equivocadas. Sinceramente equivocadas. Una confianza y una seguridad quizás que pareciera de que cómo podrían estar equivocadas. Y eso es muy importante porque el día de hoy vamos a hablar de esto.
No siempre es sinónimo, el celo y la confianza y la seguridad de algo es sinónimo de que alguien esté en la verdad. No siempre es sinónimo de que alguien esté en el camino correcto. Y hoy día el apóstol Pablo nos va a mostrar el grado al que se puede llegar al ser ignorante pero celoso de algo que está completamente equivocado. Incluso el apóstol Pablo hoy día nos va a mostrar de que personas que tienen este celo ignorante podrían buscar y querer imponer sus creencias, podrían buscar querer imponer sus doctrinas, sus enseñanzas sobre las demás, podrían querer dar sus vidas, podrían incluso querer quitar las vidas de aquellos que no están de acuerdo con ellos, pero aún así estar completamente equivocados a pesar de mostrar todo ese celo y esa pasión por la religión a la que siguen. Y tristemente, como ya les he expresado, la mayoría de las falsas religiones buscan provocar esto en las personas. La mayoría de las falsas religiones buscan provocar esto en la gente. Una falsa seguridad, un celo profundo acerca de algo, pero al mismo tiempo las falsas religiones buscan mantener a las personas ignorantes. Esa es una característica que se ve en toda iglesia falsa, en toda falsa religión. Buscan que su pueblo, buscan que sus miembros sean celosos, pero al mismo tiempo los mantienen ignorantes. Y a veces vemos gente que quizás es muy religiosa, que quizás tiene mucha pasión por ciertas tradiciones, por ciertas rutinas, por ciertas costumbres, pero como ya he mencionado, hermano, no siempre esa pasión, esa seguridad, esa confianza en algo es sinónimo de estar realmente en el camino correcto. Y el celo, combinado con la ignorancia, hermanos, es realmente un serio problema. Es más, es mortal. El celo combinado con la ignorancia puede condenar a esa persona a una eternidad bajo la ira de Dios, como también puede condenar a aquellos que lo siguen a una eternidad bajo la ira de Dios. El celo combinado con la ignorancia no es algo que nos podemos nosotros tomar a la ligera. Y esta lamentablemente es la historia de la religión judía en la época del apóstol Pablo y hasta nuestros días también. El apóstol Pablo, si recuerdan, hermanos, hemos empezado a ver en el capítulo 9, versículo 1 al 3, de que él nos ha empezado a hablar acerca del pueblo judío. En el capítulo 9, versículo 1 al 3, Pablo nos habló acerca de lo que él desea para este pueblo. Pablo nos dijo de que yo estaré dispuesto a dar mi vida por el pueblo judío si de esa manera los podría guiar a la salvación. Y entonces hemos entrado a todo un debate y hemos entrado a toda una exposición en el capítulo 9 de Romanos acerca de la soberanía de Dios, de la elección, de la predestinación, de la reprobación, etc. Pero el apóstol Pablo, hermanos, como ya hemos visto la semana pasada, este capítulo 9 de Romanos y todos los argumentos que nos ha dado están en medio de dos expresiones de amor hacia un pueblo. Capítulo 9, versículo 1 al 3, Pablo dijo, yo quisiera dar mi vida por el pueblo judío, que son mis hermanos según la carne. Son mis hermanos según la sangre. Pablo era judío de la tribu de Benjamín. Pablo está hablando de aquellos que eran de su nación, aquellos que eran sus hermanos, según aquellos que eran descendientes de Abraham. Y luego Pablo en el capítulo 10, versículo 1, nos vuelve a mostrar ese amor. Hemos visto eso la semana pasada. Y como Pablo nos dice de que él sigue orando por la salvación de este pueblo. Y ahora Pablo nos va a mostrar por qué él estaba tan afanado y orando tanto por la salvación de este pueblo. Y la realidad es de que era un pueblo celoso, pero ignorante. Era un pueblo que estaba involucrado en una falsa religión hasta lo más profundo de sus corazones. Y lo peor, hermanos, de este pueblo, y es algo que realmente les animo a tomar en cuenta, es que es un pueblo que pensaba que sabía, pero no sabía. Hermano, esta es la peor clase de ignorancia. Hay gente que por lo menos acepta y dice, no sé, ¿sí? No sé, quiero aprender. Y ya, por lo menos aceptan su ignorancia y entonces se puede trabajar con ellos. Se los puede instruir, se les puede enseñar. Pero realmente la peor clase de ignorancia, y tú encuentras esto en la Escritura, es gente que cree que sabe, pero no sabe que no sabe. Ahora yo sé que eso suena como un trabalenguas, déjame volverlo a decir. Gente que cree que sabe, pero no sabe que no sabe. Gente que ignora su propia ignorancia, pero creen saber, creen tener todo el conocimiento, creen haber llegado a la verdad, creen estar por encima incluso de los demás.
Y ese es un error gigantesco y sinceramente una de las peores personas con las que a mí me toca a veces lidiar y debatir es con ese tipo de gente. Es como que es casi imposible. Realmente llegas al punto de los apóstoles de decirle a Cristo, ¿quién va a poder salvar a esta gente? Y ahí entiendes de que la obra solamente es de Dios. Porque ¿cómo pueden estar tan ciegos? Ser ignorantes, pero creer que saben. Y ese es el tema que el apóstol Pablo nos va a presentar acá. Nos va a presentar el celo de este pueblo, este celo, pero fundamentado en la ignorancia, y la ignorancia más profunda, la ignorancia de Cristo, la ignorancia del Evangelio, la ignorancia de la salvación que solamente se puede recibir a través de Cristo. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje está no presentando un rumor, no presentando algo que él escuchó, está presentando algo que él presenció, incluso algo de lo que él era parte antes. El apóstol Pablo dice, comenzando el versículo 2, yo les doy testimonio. Esto no es algo que escuché, esto no es algo que alguien me dijo, esto es algo, dice el apóstol Pablo, que yo viví, que yo conozco por experiencia propia, que yo conozco de primera mano. Déjenme recordarles algo que ya les he mencionado, pero el apóstol Pablo mismo va a decir, Filipenses capítulo 3, versículo 5, de que él era parte de este pueblo judío. Él estaba inmerso en esta falsa religión en la cual estaban inmersos los judíos de esta época. Filipenses 3, versículo 5, el apóstol Pablo va a decir, yo fui circuncidado al 8º día, yo era de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, fariseo. El apóstol Pablo va a recalcar de que él mismo pertenecía a una de las sectas más devotas de aquella época, y eso es importante. ¿Qué era ser un fariseo en aquella época? Si tú querías ser un fariseo en aquella época, debías ser una persona a la cual se comprometa a guardar todos los mandamientos en el Antiguo Testamento y las tradiciones y las normas que ellos mismos se habían impuesto. Y eras un hombre que se dedicaba y tu vida giraba a través de guardar la ley y de seguir supuestamente la palabra de Dios, supuestamente entre comillas. Y vivías de eso. Te dedicabas a eso, te habías comprometido a eso. Por eso es que el mismo apóstol Pablo en Hechos 26, versículo 5 va a decir, cuando está siendo confrontado con que ahora el apóstol Pablo había llegado al cristianismo, Pablo les va a recordar y les va a decir, yo mismo les he dicho que yo antes también era fariseo. Yo antes también estaba en esa falsa religión, yo antes también estaba en ese camino de completo celo, pero al mismo tiempo ignorancia. El mismo apóstol Pablo reconoce, Hechos 22, versículo 3, de que él había sido instruido incluso por uno de los rabís de mayor renombre en su época. ¿Quién era él? Gamaliel, uno de los rabís más reconocidos de aquella época y hasta nuestra época sigue siendo uno de los más reconocidos. Entonces el apóstol Pablo nos dice, yo les estoy dando acá un testimonio de primera mano. No me estoy inventando algo, no estoy yo siguiendo rumores simplemente o murmuración, no. Yo les estoy diciendo lo que yo mismo he vivido. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo mismo había vivido? Es de que este pueblo era celoso. Escucha versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Celo de Dios. Pablo le va a reconocer a los judíos mismos en el capítulo 22 de Hechos una vez más, de que ellos eran celosos de Dios y Pablo les va a decir, ¿saben? Yo también soy celoso de Dios. Yo también tengo celo de Dios. Pero son celosos, estos hombres sentían una pasión por su religión, estaban comprometidos con ella. La palabra celos, hermanos, es una palabra fuerte en el idioma original. La palabra celos tiene la raíz de seo en el griego, que tiene que ver con un sentimiento ferviente. A veces se utilizaba esa palabra para hacer referencia cuando algo está hirviendo, ¿sí? Cuando una caldera, digamos, está hirviendo de calor, ¿sí? El apóstol Pablo dice, los judíos tienen ese tipo de celo. Así, incluso esa palabra es la que se utiliza normalmente cuando un hombre tiene celos por su esposa, por ejemplo, que es algo lícito, ¿verdad? Que quiere protegerla porque la ama y porque la quiere y porque quiere su bienestar. Y entonces tiene celos. Un hombre celoso, Salomón nos va a decir en el Antiguo Testamento, es algo que capaz no se puede terminar cuando pone celoso un hombre. Es algo con lo cual no quieres lidiar. Y el apóstol Pablo dice, los judíos tienen ese celo, tienen esa pasión.
esa pasión por su religión. Tienen ese compromiso con su religión. Escuchan algunas historias para que ustedes entiendan cuán celosos eran estos hombres. Hermanos, nosotros no tenemos en el Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos, como se les llama. Dentro de ellos está el libro de Macabeos, entre otros. Y nosotros no creemos que esos libros, por ejemplo, por si acaso sean inspirados. Pero nosotros sí creemos de que son como cualquier otro libro que nos relata ciertas historias. Tiene fallas, tiene errores, no es inspirado por Dios, pero nos relata ciertas historias de la época del pueblo judío antes de la llegada de Cristo. Específicamente en la época de los Macabeos se nos relata lo que el pueblo judío tuvo que vivir bajo la conquista de Antíoco Epífanes. Y escucha cuán celosos eran los judíos en aquella época. Resulta que viene este rey, el cual quiere obligar al pueblo judío a abandonar sus tradiciones, quiere obligar al pueblo judío a quebrar la ley de Dios. Y entonces nos encontramos en esas historias, por ejemplo en 2 Macabeos capítulo 6, se nos relata la historia de un hombre de 90 años, un hombre anciano, el cual, cuando se le dijo, o comes cerdo o te matamos, él prefirió, y sus palabras fueron más o menos estas: prefiero morir, irme al Hades antes que comer cerdo. Era un hombre de 90 años, dispuesto a morir, dispuesto a ser sacrificado con tal de no quebrar la ley. Díganme si eso no es celo. Díganme si eso no es una pasión y un celo por su religión. Si ustedes leen el capítulo 7 de 2 Macabeos, se van a encontrar con algo aún más fuerte todavía. Una familia entera, 7 hermanos y su madre, a los cuales se los va a querer obligar igual a quebrar la ley de Dios. Y estos hombres, ¿qué van a decir junto con su madre? Preferimos ser descuartizados. Y en aquella época el castigo era descuartizarte, no era que te mataban rápido, te iban descuartizando poco a poco. En aquella época, los que conquistaron al pueblo judío en la era de los Macabeos, te arrancaban la cabellera completa como una forma de tortura antes de matarte. Y estos 7 hermanos con su madre, adivinen qué van a decir: preferimos sufrir todas estas torturas, preferimos que nos descuarticen antes de quebrar la ley de Dios. Ahora dígame si eso no es celo. Y sinceramente, hermanos, yo les voy a decir, es el celo que un cristiano debería tener por el verdadero cristianismo, no lo voy a negar. Es un celo que van a mostrar muchos cristianos en la historia del cristianismo. Pero lo que quiero mostrarles el día de hoy, hermanos, es de que pueden haber personas así de celosas, intentando incluso dar su vida por lo que creen, pero al mismo tiempo estar completamente equivocadas. El celo no es sinónimo de estar en el camino correcto. El apóstol Pablo, hermano, nos va a decir de que los celos no es específicamente malo. Por ejemplo, Gálatas 4, versículo 18 nos va a decir de que es bueno mostrar celo en lo que es bueno. Dios mismo, la Biblia dice que es celoso de su pueblo. Entonces el celo específicamente no es algo malo. La Biblia incluso nos manda a nosotros como cristianos a ser celosos de buenas obras. Estar celosos de lo que Dios nos manda, de la palabra, de la doctrina, de lo que Él nos enseña, de quién es Cristo, de la sana doctrina. Eso es algo de lo que deberíamos ser celosos y sinceramente estar dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir. Pero lamentablemente el celo de los judíos no era el mismo que los cristianos deberíamos tener en nuestra época y los cristianos han tenido en la antigüedad, sino que el celo de los judíos era un celo combinado con la ignorancia, como ya dije. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos cuán celosos eran estos judíos. Entonces se levantaron los apóstoles, los cuales también eran judíos, a predicar doctrinas que los judíos no rechazaban. ¿Y qué van a hacer los judíos? Van a empezar a matar a los cristianos. Es más, el apóstol Pablo mismo va a ser el primer, probablemente, perpetuador del primer asesinato de la era del cristianismo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Esteban, capítulo 7 de Hechos? Predica un sermón y el apóstol Pablo, hermanos, es el que lo manda a matar. Sinceramente yo creo eso. El apóstol Pablo es el que lo manda a matar. El apóstol Pablo tal vez no fue directamente a matarlo, pero fueron las personas que apedrearon a Esteban, le dejaron sus ropas al apóstol Pablo, porque él estaba comandando eso. Así de celosos eran. En el capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3,
nos encontramos con palabras como estas, asolar. Los judíos eran tan celosos de su religión que estaban dispuestos a despedazar. La palabra asolar a la iglesia, hermanos, que se utiliza para la persecución de los judíos contra los cristianos, es una palabra que se utilizaba en aquella época para cuando se despedazaba a un animal, o cuando un animal cazaba una presa y la despedazaba. Y los judíos eran tan celosos de su religión que estaban dispuestos a hacer eso. Esos eran los celos que el mismo apóstol Pablo tuvo en algún momento. Eran los celos del pueblo judío, que los llevaba incluso hasta el extremo. Y como ya dije, hermanos, no todo celo es malo. A nosotros mismos se nos manda a ser celosos. Pero el problema que encontramos en este pasaje es el celo mezclado con la ignorancia. El celo mezclado con la ignorancia. Hay mucha gente que puede ser muy celosa, pero lamentablemente son celosos por los engaños, por la mentira, por el error. Y es eso lo que Pablo nos presenta en este pasaje. Escucha cómo termina el versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ¿qué dice Pablo? No conforme a ciencia. Oh sí, los judíos eran muy celosos, pero al mismo tiempo, escucha, eran ignorantes. Y es aquí donde encontramos el problema de esta religión y el problema que encontramos en toda falsa religión. Pueden ser sumamente celosos, pero son ignorantes. No conforme a conocimiento. Y ahora, aquí Pablo va a utilizar sus palabras con sabiduría. Pablo no va a decir específicamente de que los judíos no tienen ningún conocimiento, pero Pablo lo que va a decir es de que no tienen un conocimiento completo. La palabra que Pablo va a utilizar en el griego para conocimiento es epignosis, que tiene que ver con tener un conocimiento pleno. En otras palabras, los judíos tenían una media verdad, una parte de la verdad, no la verdad completa. Ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían la palabra, nadie va a negar eso. Ellos podían recitarte capítulos enteros, probablemente algunos de ellos podían recitarte libros enteros. A los 12 años tenías que haber conocido la Torá. Tus padres debían haberte instruido y debías dar un examen para ver de que realmente conocías el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente ellos tenían un conocimiento a medias, una media verdad. Y una media verdad, escucha bien hermano, no es la verdad. La Biblia va a decir la suma de tu palabra es la verdad. No una parte, no un versículo, no un capítulo, no solamente un libro. Toda tu palabra es la verdad. La suma de toda ella es tu verdad, es la verdad. Tú no tienes la verdad si solamente tienes una parte. Tú no tienes la verdad y no tienes el conocimiento correcto si solamente conoces una parte. Necesitamos toda la verdad y esa es la verdad que los judíos ignoraban. Ellos tenían cierto conocimiento, tenían algo de conocimiento, pero ellos habían quedado ignorantes, no tenían todo el conocimiento, dice el apóstol Pablo. Y ahora esto es importante, pues muchas falsas religiones, escucha bien esto, parecen saber. Y a mí muchas veces vienen hermanos, sí, de iglesias que no están bien, y muchas veces me dicen esto, me dicen, pero en esta iglesia estudian bien la palabra, ¿sí? Y no sé, si no, no se saldría de esa iglesia, hermano. Si realmente estudiaran la palabra, no cometerían los errores que cometen. Si realmente tuvieran el conocimiento necesario, no caerían en las herejías y en las malas prácticas en las que caen. Y algunos hermanos se me acercan y me dicen, no, pero ellos realmente estudian. Hermano, los judíos parecía que conocían, ¿sí? Parecía que tenían el conocimiento. Ellos mismos se van a jactar de tener el conocimiento. ¿Han leído Juan capítulo 7? Cuando los judíos van a decir, malditos esos que no conocen la ley de Dios. Hasta se van a jactar, hasta se van a burlar de los que no tienen conocimiento. Pero eran unos ignorantes. Y esto es importante, hermano, porque ninguna falsa religión te va a decir, bienvenido a la iglesia de los ignorantes. Ninguna falsa religión te va a decir eso, ¿sí o no? Ninguna. Con mis hermanas tuve algunas anécdotas un poco incluso graciosas respecto a eso. Y lo siento, siempre uso a mis hermanas, pero es que ellas me hacen renegar mucho. Una de mis hermanas una vez se le acercó una chica de una secta, y esta chica se le acercó y le empezó a hablar, y agarró la Biblia, y le dijo, pero mira, aquí dice esto, aquí dice el otro, y las sectas hacen eso.
A los que envían a predicar se saben cosas de memoria, así. Son como loros que repiten así, de memoria. Y entonces te agarran, pasaje acá, pasaje acá, pasaje acá, pasaje acá, pasaje acá, y te marean. Y luego mi hermana llega y dice, no, pero parece que saben. Y digo, bueno, ¿por qué no vas a una de sus reuniones a ver si saben? Anda. Había sido la secta de los Moon, la cual los que lo conozcan, hermanos, es una religión, es una secta. Otra de mis hermanas debatiendo con una chica testigo de Jehová, igual me dijo lo mismo. Pero parece que sabe. Te agarra versículos acá, versículos allá. Y le digo, bueno, habla con ella, entonces debate con ella. A ver si realmente conoce el Evangelio. Y entonces me resulta, mi hermana a esta chica le dijo, ¿sabías que la Biblia dice que nuestra justicia son trapos sucios delante de Dios? Y esta chica le dijo, eso no dice la Biblia en ningún lugar. Ah, sí, supongo que nunca leyó Isaías 64, versículo 6. Y eso es algo básico. Uno para llegar al Evangelio, para conocer a Cristo, hermano, ¿qué es lo primero que tiene que saber? No tengo justicia, no tengo obras, no tengo logros. Y algo tan básico, tan fundamental, esta persona que parecía tener tanto conocimiento no la tenía. Pero parece que saben. Y eso es importante en este pasaje, porque estos celosos, como los judíos, como ya he mencionado, parece que conocen, pero no es así. Parece que tienen conocimiento, parece que conocen mucho la palabra, parece que profundizan mucho en la palabra, y les animo, hermanos, a tener cuidado con ese tipo de gente. Estas semanas me he visto confrontado con unos videos en internet de un tal Yamah Mexamac o algo así, no sé, ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Y son unos falsos maestros. El tipo de esa página es un falso maestro. Pero se van a presentar como nosotros, los de las raíces hebreas, que conocemos a Elohim y conocemos el Torah y el Tanakh. Y se presentan así, como si supieran mucho, como si conocieran todo. Pero empiezas a escucharlos y empiezas a comparar sus enseñanzas con la Escritura y resulta que son unos falsos maestros que están guiando a las personas a creer que se pueden salvar por las obras y no solo por Cristo. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado porque estas personas, Pablo nos dice, son celosas. Y no es de que no tienen nada de conocimiento, pero tienen un medio conocimiento. No tienen el conocimiento completo del Evangelio, de la palabra, pero parece que tienen. Y son celosos. Y como ya dije, ellos no creen que son ignorantes, pero realmente lo son. Y escucha, vayan conmigo los que quieran a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Y esto realmente tiene que llamar tu atención, hermano, porque la ignorancia tiene consecuencias graves en la vida, ¿sí? La ignorancia tiene consecuencias terribles en la vida. Capítulo 1 de Timoteo, versículo 3, escucha, el apóstol Pablo mismo va a decir de que él era un ignorante y escucha cómo vivía él siendo un ignorante. Pero él no creía que era ignorante, ¿ya? Pero escucha, capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo dice, yo era un blasfemo, yo deshonraba a Dios. Yo era un perseguidor, yo era un injuriador. Él era un asesino. Era un perseguidor de la iglesia. Escucha lo que Pablo dice, pero fui recibido a misericordia porque lo hice. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué? Por ignorancia. Era un ignorante, dice Pablo. Y la ignorancia es la que me llegó a hacer todas esas cosas. La ignorancia es la que me llevó incluso a convertirme en un asesino. La ignorancia es la que me llevó a blasfemar el nombre de Dios, aunque yo pensaba que lo estaba honrando. La ignorancia, Pablo reconoce eso. Fue la ignorancia en mí la cual me llevó a hacer tales atrocidades. Hermano, tú estudias la historia del cristianismo o la historia de la humanidad y te vas a encontrar con ese tipo de cosas. La Iglesia Católica utilizando la Santa Inquisición para matar, literal, a supuestos herejes. Entre ellos matar a un hombre como Juan Hus. Y la Iglesia Católica, adivina por qué hizo eso. Por ignorante. Porque ignoraban realmente lo que la Escritura decía, pero eran muy celosos, tan celosos que estaban dispuestos incluso a matar a aquellos que se opongan a sus doctrinas. Pero era un celo ignorante.
¿Por qué crees que los musulmanes van y se tiran en un avión, en un edificio? ¿Por qué hacen eso? Porque tienen celo. Pero al mismo tiempo son ignorantes. ¿Creen que de esa manera van a llegar a Dios? ¿Creen que de esa manera van a poder complacer a Dios? Son ignorantes. Pero son muy celosos. Y el apóstol Pablo reconoce que él mismo hizo cosas terribles. ¿Y por qué era eso? Porque eran ignorantes. Era un ignorante. ¿Has conocido gente celosa? Muchas veces, a veces de su iglesia, de sus tradiciones, de su denominación. Una vez me tuve que topar con alguien aquí de la eclesía y era un hombre que se me acercó directo a querer golpearme. Que no es la primera vez que intentaban hacer eso los de la eclesía. Y yo le decía, a ver, un cacho, espere un rato. ¿Por qué usted está tan celoso de Toto Salcedo y que yo hable mal de él y no es celoso de Cristo? Entonces se puso a pensar un poco, ¿no? ¿Yo he hablado mal de Cristo, le digo? ¿He hablado mal del Señor? ¿He hablado mal del Evangelio? ¿He hablado mal de un hombre? ¿He hablado mal de su falso maestro? Pero tenía tal celo que estaba dispuesto a llegar a los puños y a la violencia. ¿Han conocido gente así? Que le hablas mal de su iglesia y es como que listo, ya está. No le estás hablando mal de Cristo, no le estás hablando mal de la palabra, le estás hablando mal de su iglesia. Le estás hablando mal de su profeta. Le estás hablando mal de su pastor. Quizás. No digo que esté bien hablar mal de los pastores específicamente, pero hay muchos que no son pastores. Y yo he conocido mucha gente así que es celosa. Celosa de su iglesia, celosa de su denominación. ¿Han conocido? Y normalmente las iglesias, las falsas religiones y las iglesias que están realmente en un mal camino, hacen eso. Quieren a la gente volver celosa, ¿sí? Y entonces te dicen algo así como, esta es tu casa, aquí has nacido, aquí tienes que morir. ¿Sí? Quieren que seas celoso, pero al mismo tiempo te mantienen ¿qué? Ignorante. Ignorante. Nunca te enseñan la palabra, nunca te exponen la palabra verso a verso, nunca te muestran realmente el Evangelio, nunca te confrontan con lo que la Escritura dice. Jamás he conocido yo gente que ha estado décadas en ese tipo de iglesias y después de 20 años ni siquiera conocían el Evangelio. Pero te hacen celoso de ellos, celoso de esas personas. Y la falsa religión, hermano, siempre quiere hacer eso. Quiere que seas celoso, pero al mismo tiempo quiere que seas ignorante. Siempre hacen eso las falsas religiones. Siempre hacen eso. Entonces no leas mucho, no te metas a estudiar mucho. Pero ahora, ¿ignorante de qué? Escucha lo que va a decir Pablo en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Estos hombres ignoraban el Evangelio, hermano. Ignoraban el Evangelio. ¿Qué es la justicia de Dios? Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 17. Y con esto quiero mostrarles de que lo que Pablo está refiriéndose aquí es el Evangelio. Es el Evangelio. Romanos 1, versículo 17. Pablo está comenzando esta epístola y Pablo tiene la intención en la epístola a los romanos de presentarnos ¿qué? El Evangelio. Mostrarnos a Cristo. ¿Sí? Y escucha lo que Pablo va a decir que encontramos en el Evangelio. Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, escucha, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Romanos capítulo 3, versículo 21, Pablo nos va a decir lo mismo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y el pueblo judío estaba ignorando el Evangelio. Conocían supuestamente la palabra, podían repetirla de memoria, creían saber más que otros. No se creían ignorantes, se creían más bien celosos de su verdadera religión, entre comillas, pero ellos ignoraban el mensaje más importante en la Biblia. Ignoraban el mensaje central en la Biblia, el mensaje que está en toda la Escritura, desde Génesis. Ignoraban Génesis 3:15, donde Dios dice, yo, ¿sabes qué? Para solucionar el problema del pecado, yo voy a mandar a alguien que solucione esto.
No eres tú el que lo va a solucionar, no es Adán el que lo va a solucionar, no es un hombre, no es por sus obras, no es por sus logros. Yo, dice Dios, voy a mandar a alguien desde Génesis. Y los judíos, a pesar de que se sabían la Biblia de memoria, quizás habían ignorado eso. Los judíos habían ignorado pasajes tan claros como Salmos 22. ¿Han leído Salmo 22? Donde se habla de un hombre, antes de que existieran las crucifixiones, se habla de un hombre crucificado. ¿Han leído Salmo 22? Donde se habla de un hombre que iba a ser traicionado por su pueblo y asesinado por los gentiles. ¿Les recuerda a alguien quizás? Cristo, traicionado por su pueblo, asesinado por los romanos. Y Cristo en la cruz le dice a los judíos, ¿se acuerdan del Salmo 22? Les dice Cristo. Eso Cristo les dice en la cruz. Por eso Cristo en la cruz dice, Elí, Elí, lama sabactani. Así comienza el Salmo 22. Los judíos no conocían el Salmo 22 por el Salmo 22, porque en aquella época no tenía numerales como nosotros. Sino los judíos conocían los salmos por la primera frase que decía el Salmo. Y el Salmo 22 comienza así, Elí, Elí, lama sabactani. Y Jesucristo les está diciendo, ahí está, Salmo 22, lo que estoy viviendo ahora y todavía no creen en mí. ¿Han leído Isaías 53? Donde Dios dice de que va a mandar un Salvador. Donde Dios habla claramente de un siervo que va a sufrir para salvar a su pueblo, que va a llevar nuestras iniquidades. Donde Dios habla de que somos como ovejas que se han descarriado completamente, pero que Dios va a cargar nuestros pecados en Él. Los judíos ignoraban eso. Quizás se conocían el pasaje de memoria, pero no podían comprenderlo, no lo entendían a cabalidad. No podían entender el Evangelio. Estaban ciegos, eran ignorantes. Es por eso que Cristo una y otra vez les va a decir a los judíos, ¿acaso no habéis leído? Y hermano, eso era fuerte, ¿sí? Porque Jesucristo estaba hablando con la gente que más leía probablemente. Con los líderes del pueblo judío, se dedicaban a leer muchos de ellos. Y Cristo los va a confrontar con esto. ¿Acaso no han leído? Su problema, les va a decir Cristo, y vamos a ver eso en el Evangelio de Lucas, es que ustedes ignoran las Escrituras. Su problema, les va a decir Cristo en Juan capítulo 5, es que ustedes escudriñan las Escrituras, pero ignoran el mensaje central. Juan capítulo 5, ¿se acuerdan? Cristo les dijo, vayan y escudriñen las Escrituras y vean que ellas hablan ¿de quién? De mí. Es por eso, hermano, que cualquier persona que utilice este libro no significa, no es sinónimo de que sea cristiano por si acaso. Los judíos usaban este libro, los judíos usaban el Antiguo Testamento y lo conocían supuestamente muy bien, pero eso no significaba de que habían dejado de ser ignorantes. Porque es cuando vemos a Cristo en este libro que la Biblia nos dice que la luz nos ha resplandecido en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, y hemos dejado de ser ignorantes. Hay mucha gente que usa este libro y no ve a Cristo. Todos sus mensajes son motivacionales, todos sus mensajes se tratan acerca del sábado, todos sus mensajes se tratan acerca de esto, de aquello, y no hay Cristo. De vez en cuando, ¿no? Cristo ya para no quedar tan mal. Pero Cristo le va a decir a los judíos, el mensaje de toda la Escritura soy yo. Y ustedes escudriñan las Escrituras y no encuentran ese mensaje, son unos ignorantes. Por más de que la leen, por más de que la leen. Y una vez más, esto es algo que toda falsa religión hace. Mantienen a la gente ignorante, la mantienen ignorante, escucha bien esto, del Evangelio. Y eso es lo terrible. La mantienen ignorante del Evangelio. ¿Cuántas veces me he topado con gente en la calle que me dice, no, pero a mí no me prediques, yo soy líder de jóvenes, líder de alabanza, líder de esto, líder del otro? Y le digo, hermano, ¿cómo llegas al cielo? Ah, pues es que leo, es que oro, es que soy líder en mi iglesia. Ok, no conoces el Evangelio. Pero estás ahí metido, estás allá adentro. Y eres celoso quizás. Y Pablo dice, eso es lo que le estaba pasando al pueblo judío. Eran tan celosos, pero al mismo tiempo estaban ignorando la justicia de Dios, el Evangelio. Ahora voy a mencionar qué es esto de la justicia de Dios, más adelante lo voy a explicar. Pero como ya dije, hermanos, y no me voy a cansar de repetir, no es coincidencia que toda falsa religión hace eso. Quiere mantener a la gente en ignorancia. Y toda falsa religión, como Cristo le va a acusar a los judíos de que ignoran las Escrituras, va a dejar a las personas en la ignorancia de las Escrituras. Eso es lo que hace toda falsa religión. Por eso personas como Ricardo Claure le dicen a la gente, si tú quieres entender las Escrituras, ¿qué tienes que hacer? Escúchame a mí, ¿sí?
Ni leas por tu cuenta, yo te voy a decir. Te quieren dejar ignorante, no quieres que lean. Hoy día estamos celebrando, aunque yo no la celebro mucho, no porque no esté feliz por el día de la reforma, hermanos, pero sinceramente porque creo que en Bolivia no ha habido una reforma. Pero, ¿qué sucedió hace 500 años, hermano? Los reformadores se levantaron y ¿qué dijeron? Necesitamos que la gente conozca la Biblia. Por lo tanto, lo vamos a traducir y la vamos a copiar para que todos puedan tener una Biblia. Y es gracias a ellos y a ese movimiento que ahora tú tienes una Biblia en tu casa. Tienes una Biblia en tu celular. Tienes una Biblia donde quieras. Y lo que hacen las falsas religiones, lo que hacía la Iglesia Católica en aquella época es prohibir a la gente que lea la Biblia. Que no conozcan la Escritura, que dependan de nosotros. Lo que nosotros digamos, eso es la Biblia. Y no la podías leer por ti mismo. A mí me gusta, hermanos, y les voy a ser sincero, no me ofende para nada. Cuando predico la palabra y luego un hermano o una hermana se me acerca y me dice, pastor, creo que aquí se ha equivocado. No hay problema. Hermano, hermana, está leyendo su Biblia, usted también puede conocerla, no quiere ser ignorante, está muy bien. Sean como los de Berea, que aunque el apóstol Pablo les estaba predicando, ¿ellos qué van a hacer? Van a ir a la Escritura, a ver si realmente era la verdad lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Pero eso no es lo que hacen las falsas religiones. Las falsas religiones lo que quieren hacer es volverte dependiente y mantenerte ignorante de la Escritura. Ignorante de la Escritura. Y el resultado, hermanos, es lo que le estaba sucediendo al pueblo judío en este pasaje. De que en nuestra misma época hay mucha gente muy celosa de religiones, de tradiciones, de denominaciones, pero que no conoce ni siquiera el Evangelio. No conoce ni siquiera el Evangelio. Pueden tener celo quizás, sí, pueden tener mucho celo, pero son ignorantes. Escucha bien esto, el verdadero cristianismo nunca te deja ignorante. Nunca. El verdadero cristianismo, y esto, incluso, escucha bien esto, el verdadero cristianismo, una de las características del verdadero cristianismo es de que normalmente producen las personas un anhelo de conocer más. ¿Sabías eso? Eso es lo que normalmente hace el Evangelio. Eso es lo que siempre hace el Evangelio. Cuando uno predica la palabra y llega al verdadero cristianismo a través de la Escritura, eso nos lleva a querer saber más. Nos gusta el conocimiento. Y eso debería ser obvio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo, Juan 16, versículo 13? Que Él mandaría el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Los va a hacer caer en el suelo y convulsionar como epilépticos. No dice eso Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo dice es los va a guiar ¿a dónde? A toda la verdad. Cristo dice, la obra del Espíritu Santo en nosotros va a hacer ¿qué? Que no vivamos en ignorancia. Que no vivamos en ignorancia, sino que conozcamos la verdad. Y el sinónimo en la Biblia de la verdad, hermano, es Cristo y su palabra. Cristo va a decir, yo soy la verdad. Y luego Cristo va a decir, tu palabra es verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos guía a la palabra y a conocer a Cristo a través de esa palabra. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Filipenses 3, versículo 8. Todo lo tengo por perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo dice, ahora yo tengo el conocimiento correcto. Ya no soy un ignorante como los judíos, ahora ya conozco a Cristo. Ahora ya sé. Escucha lo que el apóstol Pablo va a desear para los cristianos en Filipenses 1, versículo 9. Que vuestro amor abunde aún más en toda ciencia y en todo conocimiento. En toda ciencia y en todo conocimiento. En una época en la cual a las personas que quieren estudiar la Biblia, que quieren conocer la palabra y empiezan a predicar lo que la palabra dice, nos dicen que no tenemos amor. El apóstol Pablo nos dice acá de que más bien nuestro amor debería manifestarse ¿cómo? Conociendo más. En toda ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo le va a decir a los colosenses, escucha, Colosenses 9, capítulo 1, versículo 9 y 10. Oramos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia, creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, después de haber estado él 3 años enseñando en la iglesia de Éfeso, después de él haber estado 3 años, el apóstol Pablo va a decirles, saben, yo sigo orando por ustedes para algo, para que sigan conociendo y profundicen aún más y más en el conocimiento que hemos encontrado en el amor de Cristo, en el Evangelio. No por nada la Biblia, hermanos, va a decir de que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? ¿De qué, hermano? ¿Del entretenimiento?
¿De qué? De la verdad. De la verdad. La verdadera religión, hermano, nunca deja a las personas ignorantes, sino que más bien les abre los ojos a la verdad. Una verdad fundamentada en Cristo y en su palabra. Pero no así las falsas religiones como la de los judíos. Eran muy celosos, pero no tenían conocimiento. Pablo dice de que ellos ignoraban la justicia de Dios, ignoraban el mensaje central de toda la Biblia. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios? Ese es el problema central en toda la Biblia. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios? Y ellos ignoraban eso. Cualquier iglesia, hermano, que mantenga a las personas ignorantes, sin conocimiento pleno del Evangelio, es una falsa iglesia. Y no importa cuántos se jacten, ¿sí? Y como dije, hermanos, no sean ingenuos. Ninguna secta te va a decir, bienvenido a la secta. Nadie. Ninguna secta te va a decir, bienvenido, aquí predicamos falsas doctrinas. Nadie. Las falsas religiones lo que hacen es mantener a la gente en ignorancia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de que la ignorancia, ¿qué hace? ¿Se acuerdan Oseas 4:6? Mi pueblo pereció por falta de juegos, de películas, ¿sí? De Wall-E. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios mismo lo reconoce. Es ahí el problema. Pero esto no termina acá, hermano. Porque lamentablemente la falsa religión busca imponer su forma de llegar a Dios. Es ahí donde muestran ese celo. Van a querer imponer su error. Van a querer imponer su ignorancia sobre otros. Escucha el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que estaban haciendo los judíos. Dios dijo, si tú quieres ser justo delante de mí, yo voy a enviar a alguien que haga todo por ti. ¿Sí? Que cumpla la justicia que tú no puedes cumplir, que pague la condena que tú debes pagar. ¿Qué tal eso? Dice Dios. Esa es la justicia. Yo requiero perfección, dice Dios. Tú no puedes ser perfecto, así que yo voy a mandar a alguien perfecto para que sea tu sustituto. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero los judíos no van a querer aceptar ese mensaje. Lo que van a querer es más bien imponer su propia forma de llegar a Dios, su propia manera de llegar a Dios. Van a decir, no, ¿sabes? Nosotros no necesitamos a Cristo. Nosotros lo que necesitamos es guardar la ley. Lo que nosotros necesitamos es ser de la familia de Abraham. Eso necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es circuncidarnos. Lo que nosotros necesitamos es guardar el sábado. Lo que nosotros necesitamos es bautizarnos de niños o la primera comunión. O lo que nosotros necesitamos es no tomar café. Así vamos a estar a cuentas con Dios. O lo que nosotros necesitamos es orar a la Meca 5 veces al día como los musulmanes. No importa, ustedes digan qué, ¿sí? Toda falsa religión, hermano, va a hacer esto. Va a mantener a los ignorantes del Evangelio y les va a mostrar de que la forma de llegar a Dios es a través de un camino que ellos se han inventado. La forma en la que ellos se han inventado llegar a Dios. Entonces, ya he mencionado mucho de eso. En nuestra época sigue siendo igual. Todas las falsas religiones te van a llevar de alguna u otra forma a eso. No es suficiente con lo que Cristo hizo en la cruz. Es necesario que tú te salves por las obras. ¿Quieres llegar a Dios? Tú necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. No se trata de recibir que Cristo ya hizo todo por mí, sino se trata de yo imponer mi propia manera de cómo llegar a Dios. Entonces, si te bautizas, si haces tal cosa, si ofrendas, si diezmas, si te vuelves un monje, si te haces parte de nuestra iglesia, la única verdadera, purísima, entonces sí vas a ser salvo. No es solo por el Evangelio, no es solo por Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice de este pueblo celoso e ignorante. Estaban buscando imponer su manera de llegar a Dios. No queremos tu forma, Dios. Nosotros nos hemos inventado una mejor manera para llegar a ti. Y ellos estaban queriendo imponer, dice Pablo, su propia justicia. Entonces nosotros no queremos la justicia de Dios, la justicia que Él nos ha provisto. No. Yo voy a confiar en mis méritos. Yo voy a confiar en mi justicia. Yo voy a confiar en mis logros. Yo voy a confiar quizás en mi iglesia. Yo voy a confiar quizás en mi denominación. Yo voy a confiar quizás en que me he bautizado. Yo voy a confiar, tú, nómbralo. Voy a confiar en cualquier cosa que yo puedo hacer por mí mismo para estar a cuentas contigo, Dios.
Pablo dice, es eso lo que están haciendo estos ignorantes. Y es eso lo que hace toda falsa religión. De alguna u otra forma vuelven el mensaje en un mensaje de obras para salvación. Ya no es un mensaje de gracia. Ya no es un mensaje de Dios ha hecho todo por ti para salvarte. La salvación, como Pablo dijo en Romanos 3:24, es gratuita, es gratis. Venga, el que quiera ser salvo, reciba la justicia que destila el cielo, dice el profeta Isaías, capítulo 45. Vengan y reciban la justicia que Dios nos regala desde el cielo, enviando a su único Hijo para hacer todo para salvarnos. No, no queremos eso. Nuestra manera, ¿sí? Nuestra forma, nuestras obras. Y hermano, tú podrías tal vez todavía seguir en esa ignorancia, y perdón por llamarte hermano, porque no eres hermano. Todavía quizás crees que te vas a salvar o vas a estar a cuentas con Dios por tus obras. Y entonces tú crees que haciendo esto, haciendo aquello, Dios realmente está feliz contigo si haces aquello, esto o aquello, aquella ceremonia, aquella cosa. Ahora, hermanos, los cristianos hacemos todas esas cosas, ¿sí o no? ¿O no? Ya acabo de mencionar hace un momento, Tito, cuando Pablo dice de que somos celosos de buenas obras. Nos gustan las buenas obras, ¿sí o no? Pero los cristianos no hacemos buenas obras para querer salvarnos, sino nosotros hacemos buenas obras para honrar a aquel que ya nos ha salvado. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Pero los judíos, dice Pablo, no, ellos están intentando imponer su manera de llegar a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino para llegar a Dios. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y los judíos dijeron, no gracias. Nosotros tenemos nuestro propio camino. Nuestro propio camino. Ahora esto es muy ridículo, ¿sí o no? Que el hombre quiera él decidir cuál es el camino para llegar a Dios. Eso realmente es absurdo, hermano. Es tan absurdo como esto. Imagínate que el día de mañana te llama un cliente a tu oficina, ¿sí? Y te llama y te dice, ¿sabes? Quiero tener una reunión contigo. Quiero reunirme contigo. Pero no me digas dónde es tu oficina. Yo quiero averiguar cuál será el camino. Yo solito voy a llegar. No me digas por dónde. Dirías, nunca vas a llegar, ¿sí o no? Hermano, nadie va a llegar a Dios a menos de que siga el camino que Dios nos ha dado para llegar a Él. El hombre no tiene el derecho y no tiene la capacidad para formar un camino para llegar a Dios. Dios es el que tiene que darnos ese camino. Dios es el que tiene que mostrarnos cómo es que podemos llegar a ser justos delante de Él. Nosotros no podemos imponer eso. Entonces lo que nosotros los cristianos hacemos es ir a la Biblia y ver qué dice Dios que podemos hacer para salvarnos, para ser justos delante de Él. Y entonces vemos claramente que la Biblia nos dice hay alguien que ya hizo todo por nosotros. Y entonces alabamos a aquel que ya hizo todo por nosotros y recibimos su obra en fe y arrepentimiento. Pero yo no impongo mi camino. Yo busco el camino que Dios me dice para llegar a Él. Tú te acercas a Dios, hermano, pidiéndole que Él te dirija, que Él te muestre el camino. Pero la falsa religión, hermano, realmente nos muestra que puede causar cosas tan terribles. Y algún rato, en un tiempo, vamos a estudiar el capítulo 18 de Lucas. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano? Escuchan esa historia. El fariseo cree que él tiene el camino para llegar a Dios, ¿sí? ¿Cuál es ese camino? Sus obras. Entonces, gracias Dios porque yo no soy como los otros. Sí, porque yo hago. Y luego hay otro hombre que dice, Dios, yo no puedo hacer nada. Tú sálvame. Y Cristo que dice, ¿cuál encontró el camino? El otro. El que entendió que no es por sus obras, que no es por sus méritos. Y esto es algo que los judíos no estaban dispuestos a aceptar, no estaban dispuestos a hacer. Sin importar, escucha, los celosos que eran, y esto es clave, hermano, en este pasaje, ¿sí? Muchas veces he escuchado gente que ve personas entre los católicos, entre los mormones, entre los testigos de Jehová, entre los musulmanes, entre los hindús, y ellos dicen, ellos seguro también deben poder llegar a Dios. Hace poco escuché a, no me acuerdo quién, pero me dijo algo así, ¿no? Pero al final todos creemos en Dios, ¿no? No todos creemos en Dios. No todos creemos en el Dios verdadero. No todos estamos en el camino correcto.
Los hindúes, los musulmanes, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová y muchas iglesias cristianas evangélicas supuestamente creen que se van a salvar por sus obras. Creen eso, que se van a salvar por sus obras. Muchas iglesias arminianas que se llaman cristianas, al fin y al cabo terminan creyendo que se van a salvar por sus obras. Y ellos están en otro camino. No es el camino de la justicia de Dios que Él nos revela en su palabra. Y eso, hermanos, es algo que nosotros debemos identificar. Que una persona sea celosa de una religión no significa que esté en la religión correcta. Que una persona tenga pasión por una religión no significa que esté en la religión correcta. No significa que haya creído lo correcto. Sino probablemente pueden ser muy apasionados, pero están intentando imponer su propia justicia. Son muy apasionados y celosos, pero ¿por qué? Por intentar llegar a Dios por su propia cuenta. Y por ignorantes están rechazando la única forma de llegar a Dios. Escucha el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos, como dije, hermanos, ellos creían que iban a llegar a Dios a través de cumplir la ley. Ahora aquí voy a ser muy cuidadoso en este aspecto, ¿sí, hermano? ¿Cuáles son los propósitos de la ley en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la ley en la Biblia? Ahora hemos estudiado ya eso en Romanos capítulo 7. Hemos estudiado acerca de cuál es la relación del cristiano con la ley. Les animo a buscar los videos en nuestra página de Facebook. ¿Cuál es el propósito de la ley? Déjeme darte los propósitos de la ley. 1. La ley, hermanos, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Nos va a revelar cuán santo y cuán justo es Dios. Eso es lo que va a hacer la ley. Te va a revelar cuán santo y cuán justo es Dios. La ley, adivina qué también va a hacer. Va a revelarte cuán impío y cuán pecador eres tú. Eso es lo que hace cuando la relacionas con Dios y contigo. Cuando ves la ley y la comparas con Dios, vas a decir, wow, qué santo y qué justo es Dios. Y cuando la ley la ves a través de comparándote con ella, lo que la ley va a hacer, Pablo nos dijo eso en Romanos capítulo 3, lo que va a hacer es nos va a acusar de pecado, nos va a mostrar cuán mal estamos. Es por eso que hay mucha gente que no quiere leer la Biblia, no quiere leer la ley, porque no quieren sentirse mal. Porque la ley es como un espejo que nos muestra realmente cuál es nuestra condición, dice Santiago. Entonces la ley nos va a mostrar cuán justo, cuán santo es Dios, nos va a mostrar cuán pecadores somos. Eso es algo que la ley hace. La ley, hermano, también tiene el propósito, escucha bien esto, de mostrarnos cuál es el camino que Dios quiere que sigamos. La ley, como dije, es un mapa, ¿sí? Es un mapa. Nos muestra el camino que Dios quiere que sigamos. Eso es verdad, nadie va a negar eso. Pero escucha, la ley no puede salvarte, sino más bien la ley tiene este propósito, guiarte al Salvador. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante. Gálatas capítulo 3. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El apóstol Pablo, hermanos, va a reconocer de que en nuestro estado de pecadores, la ley, escucha, no nos puede salvar. No nos puede salvar. Pablo nos ha dicho, hermanos, en Romanos capítulo 7, de que la ley fue dada para darnos vida. Pero en Romanos 7 hemos estudiado de que Pablo nos dice, pero somos pecadores. Y la ley que debía resultar en nosotros para vida, resulta para muerte, porque somos pecadores. Entonces la ley ya no me puede salvar. Eso es algo que los judíos no entendían, de que la ley no les puede salvar. La ley no puede hacer que sean justos delante de Dios. La ley no puede proporcionar eso. ¿Por qué? Porque ya somos pecadores. Porque la ley exija que guardes cada uno de sus mandamientos, que no quiebres ni uno solo, como vamos a ver la próxima semana. La ley exige de que todos sus mandamientos al pie de la letra, sin quebrar ni uno solo. Y si has quebrado uno, va a decir la ley, ya has quebrado todos. Listo, ya lo arruinaste. No hay más. No es de que quiebro un mandamiento y luego lo repongo. Ya no se puede reponer. Esa ofensa ya está hecha. Ese crimen ya ha sido perpetuado. El castigo está ahí encima. Ya no se puede evitar. Entonces la ley
que originalmente, antes de que el pecado entre en el hombre, debería habernos salvado, como somos pecadores, la ley no nos puede salvar. Entonces la ley, nos dice Pablo, más bien lo que va a hacer es ser como un maestro. Eso es lo que significa la palabra tutor o ayo, que Pablo utiliza en el versículo 24. Es un ayo que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Y es esto lo que los judíos no entienden. Ahora escucha, hermano, Pablo no les está diciendo por si acaso aquí que cuando llegó Cristo ahora ya rechazamos la ley, ya no nos importa la ley. Sí, no está diciendo eso Pablo. Cristo mismo dijo, Mateo 15, versículos 17 y 18, yo no he venido ¿a qué? A abrogar la ley. Sino hasta que pase, no va a pasar ni el cielo y la tierra hasta que se cumpla todo lo que la ley dice. Entonces Cristo no ha venido a abrogar la ley. ¿Se acuerdan Romanos 3, versículo 31? Hemos estudiado eso. Pablo dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Nunca, jamás, no invalidamos la ley. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Romanos 7, versículo 12, la ley es santa, buena y justa. No, nosotros como cristianos no somos antinominianos, no rechazamos la ley y decimos la ley ya no sirve. Pero lo que Pablo está haciendo acá es mostrarnos uno de los propósitos de la ley. Y en realidad esa es la traducción correcta en el versículo 4. Porque el propósito de la ley, dice Pablo, no está diciendo que la ley ya terminó para los cristianos, para nada. Vamos a ver eso a partir de Romanos 12, como Pablo, basado en la palabra de Dios, en la ley de Dios, nos va a mandar a vivir de una manera correcta. Porque la ley está bien, nos va a mostrar cómo Dios quiere que vivamos. Pero Pablo también nos está mostrando en este pasaje de que el propósito de la ley, el fin de la ley, la meta de la ley, en su propósito principal y primario es ¿cuál? Guiarnos a Cristo. Y eso es lo que ignoraban los judíos. Ellos creían que la ley en sí misma ya era el fin, ya era la meta, ahí está, cumplir la ley. Pero no entendían de que la ley más bien tiene este propósito, guiarnos ¿a quién? Al Salvador. Porque la ley, como ya he mencionado, lo que va a hacer si tú realmente la estudias, es mostrarte cuán pecador eres, cuán sucio estás, cuán blasfemo eres del nombre de Dios, cuán irreverente eres, cuán adúltero eres, cuán codicioso eres, cuán asesino eres. La ley lo que va a hacer es eso, mostrarte cuán malo eres. ¿Pero con qué intención? Con dejarte, hermano, en esta situación en la cual te sientas en una desesperación de necesito un Salvador. Y eso es lo que la ley quiere hacer. Y entonces Pablo dice, los judíos que ellos se quieren salvar por la ley, que se quieren salvar por la justicia, ellos están ignorando de que más bien el propósito de la ley era guiarnos ¿a quién? A Cristo. Incluso tú vas al Antiguo Testamento y ves de que Dios les da los mandamientos a los judíos y adivina qué es lo que Dios le va a decir a los judíos. No los pueden cumplir, van a fallar. Y en su misma ley, Dios ¿qué les va a decir? Ustedes van a poder sacrificar un inocente como un sustituto, ¿o no? Ahí está el libro de Levítico, que mucha gente no le gusta leer. Ahí está, una y otra vez, Dios va a hablar de los sacrificios como un sustituto para que el pecador no muera. En su misma ley, ahí está, ahí está. Sí, Dios nos ha dado los 10 mandamientos, Dios nos ha dado normas que debemos seguir, Dios nos muestra cómo quiere que vivamos, está bien, pero Dios sabe que no nos podemos salvar a través de eso. Es por eso que en su misma ley nos mostró de que necesitamos que alguien tome nuestro lugar, que alguien pague nuestra condena. Y entonces Pablo les dice, estos hombres lo que pasa es que están ignorando que el fin de la ley, el propósito de la ley es que conozcamos a Cristo. Es que entendamos cuánto necesitamos a Cristo. Y hermano, eso no lo necesitas solo cuando te salvas, sino en toda tu vida cristiana, ¿sí? Cada vez que vayas a la ley, y eso te va a seguir pasando en toda tu vida cristiana, vas a ir a la ley, vas a ver que todavía fallas, todavía yerras, y no te olvides de eso. El propósito de la ley no es decir, ok, ya he fallado, ya no más. No, el propósito de la ley más bien es mostrarte, mira, cómo aunque tienes 20 años de cristiano, aunque tienes 30 años de cristiano, todavía sigues necesitando ¿a quién? A Cristo. Ese es el propósito de la ley. Y Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora hemos estudiado esto en la epístola a los Romanos, solo déjenme recordarles, hermano. Pablo nos dijo de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el mensaje del Evangelio se revela la forma en la que tú y yo podemos ser justos delante de Dios. Y Pablo menciona aquí en este pasaje de que los judíos ignoran esa justicia, la de Dios. Ellos quieren imponer su propia justicia. Pero Dios dice, escucha, yo ya tengo la justicia que necesitas para ser salvo.
Yo ya he mandado a alguien a que pague, a que cumpla la justicia que tú necesitas. No por nada, hermano, Cristo tuvo que obedecer la ley. No, no por nada. ¿Se han puesto a pensar por qué Cristo no llegó como bebé y murió bebé, tal vez? Porque Él tenía que ser un sustituto, tenía que cumplir lo que tú no puedes cumplir. ¿Se acuerdan lo que Pablo nos dijo en Romanos capítulo 5? De que por la obediencia de uno, por la justicia de uno, los muchos podemos ser constituidos, ¿qué? ¿Justos? Esa es la justicia de Dios. Dios sabe que como hombres, mujeres, no podemos llegar al estándar de justicia, al estándar de santidad que Dios demanda. No que Dios sugiere, no que Dios dice ojalá puedan, no, que Dios demanda. Dios sabe, no podemos llegar. Necesitamos una justicia que no sea la nuestra. Como los reformadores decían, necesitamos una justicia extraña a nosotros, de otro mundo, que no sea algo que provenga de mí. Necesitamos que alguien nos cubra con su justicia. Y entonces tú lees después 2 Corintios 5, versículo 21, ¿y qué dice Pablo? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. En otras palabras, cuando yo pongo mi fe en Cristo, Él ya sufrió todo lo que yo debería haber sufrido. Mis pecados se le han sido imputados a Él. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo, toda su justicia, toda su santidad, toda su integridad, toda su justicia, toda su santidad, toda su pureza, adivina, se me imputan ahora a mí como si fueran míos. Y ahora mucha gente no cree eso. Una vez estaba en un grupo de líderes dentro de las iglesias y les dije, cuando uno cree en Cristo, a los ojos de Dios esa persona ya es perfecta. Me dijo, ¿qué? No, jamás, eso no puede ser. Escucha lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿cuál es esa ofrenda, hermano? Es Cristo. Con una sola ofrenda, escucha lo que dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Escucha lo que dice. Por una sola ofrenda, aquellos que han puesto su fe en Cristo, a los ojos de Dios ya son perfectos. Porque Dios ya nunca más me ve a mí directamente, sino me ve a mí a través de ¿quién? De Cristo. Dios sabe, hermano, que fallo. Dios sabe que todavía hierro. Dios sabe que todavía me equivoco, que peco con el pensamiento, con los ojos. Dios sabe que aún peco. Pero esa es la gran noticia del Evangelio, que yo puedo ser justo delante de Él no por mi justicia, sino por la justicia de otro que ya cumplió todo por mí, que ya se hizo hombre por mí, que ya se hizo maldición por mí. Y entonces Dios cuando me ve a través de Él. Nunca más me ve directamente. Si me viera directamente no hay opción, no hay esperanza, no hay nada. Pero Dios me ve siempre a través de Cristo y soy justo. A sus ojos soy perfecto. ¿Por qué? Porque me ve a través de la perfección, de la justicia, de la santidad, de la pureza de Cristo, no la mía. Y eso, hermanos, es nuestro mensaje. Eso es lo que nosotros creemos. Y es esto, hermano, a lo que te animo a que sea como una piedra, así es nuestra piedra angular, la Biblia dice, pero que esto lo tengas realmente grabado en tu corazón para cuando lleguemos a Romanos 12, versículo 1. ¿Qué va a decir Pablo en Romanos 12, versículo 1? Al haber visto las misericordias de Dios, entonces ahora entreguemos nuestra vida en sacrificio vivo para Él. ¿Pero qué va a decir Pablo? Escucha, los cristianos nos damos nuestra vida por Cristo, ¿por qué? ¿Porque queremos salvarnos? No. Porque estamos entendiendo lo que ahora les estoy explicando. Porque no ignoramos lo que los judíos ignoraban en su época. Que puedo ser justo delante de un Dios santo, puro. No por mis obras, no por mis méritos, no por mis logros, sino solamente por Cristo. Escucha una vez más el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Sé, hermanos, que hoy día, en el día de la Reforma, la mayoría de las iglesias quizás están dando un sermón sobre la Reforma. Y aunque, hermanos, lo estoy dando también, no se sientan decepcionados. Hoy día hemos hablado, hermano, sola fe, solo Cristo, solo gracia.
Hemos hablado de todo eso, porque es lo que la Biblia enseña claramente. Y déjame preguntarte, hermano, ¿tú podrías todavía estar en esta ignorancia? Creer de que puedes ser salvo, puedes ser justo delante de Dios por tus obras. Y quizás eres muy celoso, hermano, de tus obras. Eres muy celoso de tus creencias. Pero podrías estar sinceramente y completamente y apasionadamente equivocado, como los judíos en nuestra época. Perdón, como los judíos en nuestra época y en la época del apóstol Pablo, que rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías y pensaron que se iban a poder salvar. ¿Cómo? Por sus obras. El cristiano, hermano, no. El cristiano sabe de que es solo por Cristo. Él ha hecho todo. Él es mi justicia. Es por Él que soy recibido. Es por Él que soy adoptado. Es por Él que soy salvo. Es por Él que soy perdonado. Es solo por Él. No es por mis obras. Vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta mañana por tu misericordia y por el tiempo que tú nos has regalado en esta mañana para predicar tu palabra. Y te pido, Dios, misericordia para que podamos entender el pasaje que hemos expuesto, para que podamos meditar en él. Y, Señor, que nos libres de la falsa religión, Señor, que nos vuelves celosos, pero no celosos de ti realmente, no celosos de tu justicia, del Evangelio, de tu palabra, de Cristo, sino celosos de tradiciones, de personajes, de nombres, de denominaciones, de costumbres, de rutinas, de ceremonias. Te pido, Dios, porque tú nos abras los ojos de que la verdad en tu palabra y el único camino en el cual nosotros podemos ser salvos es a través de Cristo. Algo que una y otra vez es atacado, algo que una y otra vez, Señor, es menospreciado por tanta gente que usa incluso tu palabra, por tanta gente que incluso dice que conoce la palabra, que conoce el Antiguo Testamento, que conoce el Nuevo Testamento, pero que te ignoran, que ignoran realmente cuál es la única forma en la que podemos llegar a ti. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, te agradezco, Dios, porque tú nos abres los ojos a tu palabra. Y te pedimos, Dios, por aquellos que aún están en la posición como los judíos en la época del apóstol Pablo. Te rogamos por ellos, Señor, porque tú puedas quebrar esos corazones duros, quebrar, Señor, esa ignorancia, iluminar en esa ignorancia en la cual estas personas creen que saben, cuando no lo saben, cuando no saben, cuando ignoran el mensaje central de tu palabra. Te pido, Dios, misericordia por ellos y porque nos ayudes a nosotros a hacer luz a todas aquellas personas que aún están en esa ignorancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.